vamos a tener nuestro tiempo para estudiar en este día de Shabbat. Este es el Shabbat Vayeshev. Nombramos cada día de Shabbat con el nombre de la porción semanal, en este caso Vayeshev, que significa ya se les olvidó, y se estableció. También puede ser como y se asentó y habitó, ¿verdad? Recordemos, así empieza la porción semanal, diciéndonos que el patriarca Jacob, después de estar fuera de su tierra por a poco más de 20 años, finalmente regresa y se establece en la tierra. Esto es algo muy significativo en la Torá, puesto que constantemente el pueblo de Israel ha sido llevado al exilio, ha regresado, y aunque sabemos que acá todavía no existe el pueblo de Israel, pero potencialmente ya está ahí, ¿verdad? Porque está el patriarca Jacob con sus 12 hijos, entonces potencialmente Israel está. Y desde que está el patriarca, quien es elegido por el Eterno para ser él el padre de las 12 tribus de Israel, pues podemos decir que en él ya está el pueblo, y él viene de un exilio extenso de más de 20 años, y entonces regresa y se establece en lo que posteriormente sería la tierra de Israel. Y bueno, en nuestra Parashá Vayeshev se abordan varios temas, se tratan varios temas muy importantes, pero básicamente en esta porción se comienza a hablar de Yosef. Se va a destacar de aquí en adelante, en el resto del libro de Génesis, la historia de Yosef, uno de los 12 patriarcas. Yosef, que se convierte en una figura representativa del Mashiach, y además Yosef, que en su momento fue considerado el salvador del mundo, puesto que en aquel tiempo vino una gran hambruna que hubiese acabado con los habitantes de la tierra conocida en aquel tiempo de no haber sido por Yosef. Entonces, en esta porción comenzamos a ver cómo se va desarrollando la historia de Yosef, cómo es el hijo consentido de Jacob, cómo Yosef pues tiene problemas con sus hermanos, cómo es vendido como esclavo, etc. Pero dentro de la porción Vayeshev aparece también, digamos que a manera de paréntesis, porque si se fija, esta porción Vayeshev va desde el capítulo 37 de Génesis hasta el capítulo 40. Pero ahí en medio, en el capítulo 38, nos encontramos con la historia de Judá y Tamar, que es como un paréntesis, porque si usted va llevando la lectura desde el capítulo 37 y usted va siguiendo ahí la historia de Yosef, y entonces de pronto llega el 38, y en el capítulo 38, en donde usted viene leyendo, por ejemplo, acá, y lloró por él su padre, mientras los medianitas vendieron a Yosef en Egipto, a Potifar, eunuco del faraón. Y luego en el siguiente capítulo, ocurrió en aquel tiempo que bajó Yehudá de sus hermanos y se desvió hacia un hombre de Adulam. Entonces vemos un cambio ahí en la narrativa, que cualquiera pudiera decir, oye, ¿por qué me la cambias, no?
¿Por qué si me estás hablando de la historia de Yosef y yo estoy emocionado siguiendo la historia, los problemas con sus hermanos y que lo echaron al pozo, que Rubén no quiso que lo mataran, que Rubén después lo quería salvar y que los hermanos finalmente lo venden a una compañía de árabes que pasó por ahí y que llega a Egipto y de pronto, ¡pum!, se va la historia para otro rumbo y nos empieza a hablar la Torá acerca de Judá? Y nos empieza a decir que Judá descendió también, Judá hacia otro lado. Ayer en la transmisión de anoche hablábamos de este tema de ascenso y descenso y decíamos que Yosef descendió de estar en las alturas, de estar en una posición muy acomodada como hijo consentido de su padre y de estar habitando en tierra de Israel. Yosef descendió a un estatus de esclavo, descendió también literalmente desde la tierra de Israel hacia Egipto, que es un lugar muy bajo. Entonces llama la atención que en este capítulo 38 de Génesis nos diga que Judá también descendió. O sea, como diciendo, Yosef descendió, pero Judá también descendió. Y entonces viene en el capítulo 38 la historia de Judá con Tamar. Y esto es porque debemos de recordar que entre los 12 patriarcas, entre los 12 hijos de Jacob, tenemos nosotros dos que son primogénitos. Uno es Yosef y el otro es Yehudá o Judá. Ellos son los dos primogénitos. Ellos son los dos hijos más importantes de Jacob. Ellos representan a las dos tribus más importantes de las 12 que tiene el pueblo de Israel. De estos dos, tanto de Judá como de José, habrían de venir los futuros reyes de Israel. Entonces, podemos ahí comprender por qué el capítulo 38 es como un paréntesis para decirnos, dentro de la historia de Yosef, que Judá también tuvo un descenso, que Judá también experimentó, por así decirlo, un exilio, porque Yosef estaba siendo enviado al exilio, a Egipto. Ante los ojos de su padre, Yosef había muerto, pero él estaba siendo enviado al exilio. Pero por otro lado, Judá también estaba descendiendo, como dice la Torá. Ocurrió en aquel tiempo que descendió Yehudá de sus hermanos, es decir, que se separó de ellos, que dejó de habitar en la tierra de Canaán para descender a habitar en otro lugar. Pero esto tiene un significado también espiritual muy importante. Entonces, la historia, y seguramente ustedes la conocen, han leído lo que pasó entre Judá y Tamar, y esta historia y esta lectura le hemos titulado, la vamos a estudiar hoy bajo esta perspectiva, bajo este nombre: ella bien, él mal. Entonces, ella bien, ¿quién? Tamar. Ella estuvo bien, y fueron las palabras del propio Judá. Y Judá estuvo mal. Entonces, pero vamos a ver y vamos a descubrir a través de este tema qué es o qué era lo que estaba pasando. Acá tenemos el texto que seleccionamos de este capítulo 38, donde precisamente Judá dijo que su nuera Tamar había hecho lo correcto, que ella estaba bien en la decisión que había tomado, en lo que ella había dicho, pero aunque ella estuvo bien, él no estuvo bien. Él había hecho mal. Entonces, vamos a leer, les voy a hacer la lectura completa. Ahí sale un poquito como que está más grande y no se aprecia completamente, pero les voy a compartir la lectura acá del capítulo 38 de Génesis. Ocurrió en aquel tiempo que bajó Yehudá de sus hermanos y se desvió hacia un hombre de Adulam, cuyo nombre era Hirá. Vio allí Yehudá a una hija de un hombre comerciante cuyo nombre era Shua. La tomó
tomó y vino a ella. Se embarazó y dio a luz un hijo, y ella llamó su nombre Se embarazó nuevamente y dio a luz un hijo, y ella llamó su nombre Onán. Volvió nuevamente a embarazarse, dio a luz a un hijo y llamó su nombre Shelah. Y estaba Yehudá en Kesib cuando ella lo dio a luz. Tomó Yehudá a una mujer para su primogénito, y su nombre era Tamar. Pero fue primogénito de Yehudá, malo a los ojos del Eterno, y por eso lo mató el Eterno. Entonces dijo Yehudá a Onán: anda a la esposa de tu hermano y realiza el levirato con ella. Así levantarás descendencia para tu hermano. Supo Onán que no sería la descendencia para él, y entonces sucedía que cuando él se llegaba a la esposa de su hermano, él vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y fue malo delante del Eterno lo que había hecho, y lo mató también a él. Entonces dijo Yehudá a Tamar, su nuera: permanece viuda en la casa de tu padre hasta que crezca Shelah, mi hijo, porque él pensó: quizás morirá también Shelah al igual que sus hermanos. Se fue Tamar y permaneció en la casa de su padre. Se aumentaron los días de espera. Falleció la hija de Shua, esposa de Yehudá, y se consoló Yehudá y subió a los esquiladores de sus ovejas. Él y Jirá, su amigo, en la Adulamí, a Timná. Le fue dicho a Tamar: he aquí tu suegro sube a Timná para esquilar sus ovejas. Entonces ella quitó las ropas de su viudez de sobre ella, se cubrió con un velo, tapó su rostro y se sentó a la entrada de la bifurcación de Enaim, que se encuentra en el camino a Timná, porque vio que Shelah ya había crecido y ella no había sido entregada a él como esposa. La vio Yehudá y la consideró por ramera, porque se había cubierto el rostro. Se desvió hacia ella en el camino y dijo: anda, que vendré a ti, porque no supo que era su nuera. Entonces ella contestó: ¿y qué me darás a cambio? Él le dijo: yo te enviaré un cabrito del rebaño. Y ella le contestó: solo si me entregas una garantía hasta que lo envíes. Y él preguntó: ¿qué garantía te daré? Ella le dijo: tu anillo para sellar, tu paño y tu báculo que está en tu mano. Entonces él le dio a ella lo pedido, y él se llegó a ella, y ella se embarazó de él. Y ella se levantó, se fue, sacó su velo de sobre sí y vistió las ropas de su viudez. Envió Yehudá el cabrito por medio de su amigo, el Adulamí, para tomar la garantía de la mano de la mujer, pero no la encontró. Preguntó a la gente del lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim? Junto al camino. Y ellos contestaron: aquí no hay ninguna ramera. Volvió a Yehudá y dijo: no la encontré. Y los hombres del lugar dicen que ahí no hay ninguna ramera. Entonces Yehudá dijo: pues que se quede con la garantía para ella, a fin de que no seamos para desprecio, pues mira que yo le he enviado el pago como quedamos, pero tú no la has encontrado. Ocurrió al cabo de 3 meses que fue referido a Yehudá diciendo: tu nuera Tamar ha cometido fornicación y está embarazada a causa del adulterio. Y contestó Yehudá: sáquenla y que sea quemada. Ella fue sacada, y entonces ella envió a su suegro diciendo: del hombre de quien son estas cosas yo me embaracé. Y dijo además: reconoce por favor de quién es el anillo para sellar, el manto y el báculo. Reconoció Yehudá los objetos y dijo: ella es justa, mía es la culpa, porque no le entregué a Shelah mi hijo. Y entonces no volvió a conocerla. Y fue en el momento que iba a dar a luz, que aquí había mellizos en su vientre. Ocurrió en el parto que uno sacó la mano, y entonces tomó la partera y ató sobre su mano un hilo carmesí, diciendo: este salió primero. Y sucedió que cuando regresó su mano, he aquí salió su hermano. Entonces ella dijo: ¿por qué irrumpiste una irrupción? Y llamó su nombre
Pérez. Después salió su hermano, que tenía sobre su mano el hilo carmesí, y llamó su nombre Serach. Y hasta ahí la lectura del capítulo número 38. Posteriormente, en el capítulo 39, inmediatamente la historia regresa a Yosef. Entonces, capítulo 37, historia de Yosef. 38, un paréntesis para hablarnos de Judá y Tamar, y después vuelve la historia nuevamente con Yosef. Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Y el planteamiento que nos estamos haciendo acá es básicamente, pues, ¿qué le pasó a Judá? ¿Cómo es que el patriarca Judá llegó a esta situación que nos narra el capítulo 38 del libro de Génesis? Porque es una situación bastante, diríamos, pues grave, una situación que si hoy, en el tiempo que vivimos, lo consideramos como algo grave, como algo que no debió de haber sido, pues imagínense en aquel tiempo. ¿Qué fue lo que pasó con Judá? ¿Cómo es que él llegó hasta ahí? El capítulo, recuerde, comienza diciendo, descendió Judá. O sea, dándonos a entender que Judá tiene una caída, Judá tiene un descenso espiritual, moral, físico. Cuando él sale de la tierra de Canaán, cuando él se separa de sus hermanos también para ir a habitar en otra región, él está experimentando un descenso. Y ya de entrada esto nos dice, hermanos, que todos, cualquier persona que experimente un descenso espiritual, pues en esa caída o en ese descenso va a ser capaz de cometer las peores cosas. Y eso era lo que le estaba pasando al patriarca Judá. Vamos a ver, vamos a tratar de desglosar en varios puntos lo que estaba pasando con el patriarca. Mire, Judá, él, digamos que era elegido de entre los 12 hijos de Jacob. Él era elegido para ser un líder, juntamente con José. Ellos dos, como primogénitos de Jacob, debían de guiar, debían de liderar a sus hermanos. Pero evidentemente, Judá no estaba listo para esta tarea. Lo que él hizo con su hermano demostró que no estaba listo, porque cuando nosotros leemos en el capítulo anterior, en el capítulo 37, en la experiencia vivida por José y sus hermanos, quien en todo momento llevó el tema de lo que iba a pasar con José, era Judá. O sea, él fue el que dijo, de hecho, vamos a echarlo en el pozo. Y él fue también el que dijo, vamos a venderlo a estos árabes que están pasando por aquí. Entonces, vemos nosotros que sus hermanos le hacían caso a Judá. O sea, lo que Judá decía, los demás lo hacían. Y eso, pues, se le llama liderazgo. Hay personas que tienen ese liderazgo. Y esto pasa en cualquier grupo de personas. Siempre que hay un grupo, hay un líder, ¿sí o no? En un salón de clases hay líderes también. Si las que han sido maestras de niños, incluso en una iglesia, saben de esto, ¿no? Si tú eres maestra de niños y llegas el primer día y si no conoces a los niños, no vas a tardar mucho en darte cuenta quién es el líder de los niños. Y yo siempre les digo a las maestras de niños, mira, ubica al líder y gánatelo, porque de eso va a depender que te vaya bien en tu clase, de eso va a depender que tengas éxito en el trabajo con los demás niños. Porque si el líder se vuelve tu enemigo, ya perdiste el grupo, ¿eh? O sea, de verdad. Y esto pasa con niños, imagínense con los adultos. Entonces siempre hay líderes, siempre hay alguien que es el que tiene la batuta, que es a quienes los demás siguen. Y te das cuenta con los niños.
Tú ves un grupo de niños jugando ahí, inmediatamente ubicas quién es el que está dando las instrucciones. ¿Quién es el que dice, vamos a jugar a esto? Y los demás, bueno, sí, vamos a jugar a eso. No, ya no, ahora vamos a jugar a otra cosa. Entonces, siempre hay un líder. Y el líder pone las reglas y las cambia si quiere, y los demás se aguantan. Entonces, siempre hay un líder. Entre los hijos de Jacob, Judá era ese líder. Lo que él decía era lo que se hacía. Entonces, José era también llamado a ser un líder, pero José tenía 17 años en ese momento. Entonces era como que, y aparte ni lo querían, ¿verdad? Sus hermanos. ¿Sí? José no les caía bien a los demás. Entonces lo que Judá decía era lo que se iba a hacer. Pero Judá, en este punto de la historia, no estaba tomando las mejores decisiones. Él no estaba listo para guiar a sus hermanos hacia el buen camino. Él no estaba listo para dirigir a sus hermanos en las cosas correctas, en lo que tenían que hacer. De hecho, cuando comienza el capítulo 38 y dice que Judá descendió de sus hermanos, se separó de sus hermanos, los sabios de Israel enseñan que en realidad Judá fue expulsado por sus hermanos. O sea, se le rebelaron. Cuando ellos vieron el gran dolor que le causaron a su padre, al llevarle a las ropas o el pedazo de túnica de José manchada con sangre y decirle a Jacob, mira, esto fue lo que encontramos de tu hijo. Al ver ellos ese gran dolor de su padre sufriendo por su hijo consentido, ellos les pesó demasiado lo que habían hecho, y en una reacción ellos le dijeron a Judá, esto es tu culpa, esto es tu culpa, tú nos empujaste a hacer eso, tú nos dijiste que lo echáramos en el pozo, tú nos convenciste de venderlo como esclavo. Si tú nos hubieras dicho que regresáramos al muchacho sin hacerle nada, nosotros lo hubiéramos hecho. Y eso es verdad. Entonces los sabios dicen que sus hermanos, al darse cuenta de esto, se enojaron mucho contra su hermano Judá y lo expulsaron de la tierra y le dijeron, ¿sabes qué? Vete de aquí, ¿verdad? Ya no queremos que estés con nosotros. ¿Quién sabe en qué más problemas nos vayas a meter con nuestro padre? Eso no lo dice ahí la Torá, pero esto lo explican a los sabios de Israel, que por esa razón, y tiene mucho sentido, y que por esa razón Judá se separó de sus hermanos. Por eso inicia el capítulo diciendo que él se fue a habitar en otro lugar, que él se fue a habitar en otra tierra. Por los problemas con sus hermanos, y muy probable también porque no tenía cara para ver el dolor y el sufrimiento de su padre a causa de algo que él sabía lo había provocado. Entonces él se va a aquel lugar del que nos habla el capítulo 38, se va a habitar en ese lugar, y esto, mis hermanos, obviamente es bajo el control del Eterno. Esto forma parte de la formación de Judá. Así como el Eterno está trabajando en la vida de José, porque todo lo que ocurría en la vida de José también está bajo el control del Eterno. Recuerden, el Eterno no pierde nunca el control de su creación ni de sus criaturas. Todo el Eterno lo está dirigiendo, y todo es para bien de aquellos que amamos al Eterno. Entonces el Padre está trabajando con ambos. Por eso no es para nada coincidencia, casualidad, que en esta porción semanal veamos cómo José está siendo guiado hacia un crecimiento espiritual, hacia una madurez espiritual, cómo el Eterno está trabajando en la vida de José, pero también estaba trabajando en la vida de Judá. Por eso este capítulo 38 se incrusta ahí dentro de la historia de José, para hacernos ver que el Padre está trabajando con ambos líderes, con ambos hijos de Jacob, que a futuro van a guiar al pueblo de Israel. Entonces, esto que vemos en todo el capítulo 38 es un proceso
de madurez, es un proceso de experiencia en la vida de Judá, es un proceso de aprendizaje. Y aunque hay cosas que son de verdad muy fuertes, pero todo es parte de un crecimiento y de una madurez en la vida del patriarca Judá. Vemos entonces que debía ser líder, demostró no estar listo y debido a eso es expulsado. Él se va a habitar aquella tierra. Seguimos. Y luego, al hacer la lectura de este capítulo, nos damos cuenta que, bueno, Judá sigue tomando malas decisiones. Y una mala decisión que tomó fue casarse. ¿Y por qué? Bueno, porque se casó con una mujer de origen pagano. Nos dice ahí la Torá, tomó por mujer a una hija de un hombre llamado Shua. Y bueno, pues él se enamoró, le gustó, se casó con ella. Pero de acuerdo a los lineamientos de la familia, si nos vamos un poquito atrás, ¿verdad? Desde Abraham, recuerda que Abraham mandó buscar esposa para su hijo Isaac. Abraham se preocupó mucho por el tema de que no se fuera a casar su hijo con una mujer de ahí, de la tierra de Canaán, porque aquellas mujeres de origen pagano, pues podían traer serios problemas a la familia. Abraham lo que pensaba era, pues, el Eterno está haciendo un pacto conmigo, el Eterno me dijo que de mi descendencia van a ser benditas todas las familias de la tierra, entonces tengo que cuidar muy bien el tema de mi descendencia. Y pues Isaac, a ver, si lo caso con una mujer de aquí pagana, pues imagínate qué va a pasar. No, mandó buscar esposa para su hijo allá de su parentela, una mujer que fuera temerosa del Eterno. Así es como Isaac se casó con Rebeca. Posteriormente, Isaac y Rebeca también se preocupaban mucho por este tema y ellos también le hicieron ver a sus hijos, a Jacob y a Esaú, que no querían que ellos se casaran con mujeres de ahí, de la tierra. Ya vimos que Esaú, pues bueno, eso no le importó. Es más, para contrariar a sus padres, hasta con 2 mujeres se casó, ¿no? De ahí, de la tierra de Canaán. Por otra parte, Jacob, él sí fue más obediente en ese sentido, y él se casó con Raquel, pero también se casó con Lea, ¿verdad? Con Lea y con Raquel. Y luego tomó a las esclavas, y total que el hombre vino teniendo 4 mujeres, cosa que tampoco era muy bueno que digamos. Pero dentro de esta situación, él se casó con mujeres temerosas del Eterno, cosa que no hizo Esaú, y la Escritura dice que Esaú les causó un gran dolor a sus padres por haber tomado mujeres de origen pagano. Entonces, cuando vemos todo esto, y vemos acá entonces a Judá enamorándose y tomando para casarse una mujer de origen pagano, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente, nada bueno. Pues Judá seguía cometiendo errores, y esto de casarse con una mujer de origen pagano fue un error. Pero eso no es lo único. Nos damos cuenta, por lo que nos dice la Torá, que Judá seguía sin hacer bien las cosas, porque podemos darnos cuenta que no fue un buen padre. Judá no supo guiar a sus hijos en el temor al Eterno, porque la Torá nos dice que los hijos le salieron malos, le salieron malvados. ¿Cómo se llamaban los hijos? Pusieron atención a la lectura. El mayor, el primogénito, ¿cómo se llamaba? Así está fácil. Y el segundo se llamaba Onán. Y el tercero, Shelah. Así como la palabrita que luego vemos ahí en la Biblia, Shelah. Y Karen nos explicó cuando estudiamos Salmos el significado de esa palabra. No les voy a preguntar, no se asusten. Ya la veían venir, ¿verdad? A preguntar qué significa Shelah. Pero como no se acuerdan, luego ¿ah, sí se acuerdan? Bueno,
dicen, ¿verdad? Realmente no hay así como que una respuesta muy clara de qué significa Shelah, pero es como que una pausa, ¿sí? Una pausa, algo así. Entonces, 3 hijos tuvo Judá, y podemos ver que con los 2 mayores vemos que no hizo un buen trabajo como padre. Porque ¿qué dice la Torá del mayor de Er? De una manera muy contundente dice: y este hijo de Judá, el primogénito, era malo, ¿sí? Era malvado, y por ser malvado el Eterno lo mató, quitó la vida. Entonces, cuidado con andar ahí de malvadazos, ¿verdad? Porque mira que el Eterno es estricto, es duro. Entonces, murió por mano del Eterno por ser un malvado, pero para eso, antes de que eso ocurriera, otro error que cometió Judá fue que casó a su hijo también con una mujer de origen pagano. O sea, no se conformó con él mismo casarse con una mujer de origen pagano, sino que después crece su primogénito y dice: bueno, mi hijo, ya estás en edad de casarte, le escoge una mujer, Tamar. Mira, con ella te vas a casar. Entonces, otra mujer de origen pagano que entra en la familia, otro error cometido por Judá. Muere entonces su primogénito, y lo que ocurre ahí es que Judá le da instrucciones a su segundo hijo, que es Onán. Y se dice que ahí que Judá instituyó lo que se conoce como la ley del levirato, ¿sí? La ley del levirato. ¿Qué es esa ley o qué quiere decir esa ley del levirato? Esta ley la vamos a encontrar más adelante en el libro del Levítico, en el libro del Éxodo. Vamos a encontrar instrucciones del Eterno en referencia a estas leyes del levirato, pero lo vemos aquí en Génesis, y por eso dicen algunos sabios de Israel que fue Judá quien instituyó esto. Básicamente, la ley del levirato consiste en que si un hombre muere sin dejar descendencia, su hermano debe de tomar a su mujer para levantar descendencia al hermano que murió. Recuerdan que en cierta ocasión a su majestad Yeshua los saduceos lo confrontaron con un tema así, ¿verdad? Le dijeron, en base a la ley, le dijeron: oye, Señor, fíjate, un hombre se casó con una mujer pero murió sin tener hijos, y tenía otro hermano, entonces el hermano vino y se casó, pero tampoco tuvo hijos, y en total eran ¿qué? Como 7, ¿no? 7 hermanos, y todos fueron maridos de la mujer. Y entonces la pregunta de ellos era, cuando venga la resurrección, ¿quién va a ser el bueno, verdad? Pues si estuvo casada con los 7, ¿quién va a ser el bueno? Yeshua les dijo: cabezones, necios, erráis ignorando las escrituras y el poder del Eterno. No saben nada, no han entendido nada. Y aparte, la pregunta de ellos tenía que ver con la resurrección, no con las leyes del levirato. La ley del levirato, este tema que vemos acá, es una de esas leyes complicadas, es una de esas leyes, es uno de esos mandamientos llamados en hebreo jucat, es decir, difíciles de entender, difíciles de comprender. Hay cierto misterio, hay cosas místicas ahí, cosas escondidas. Yo no sé si ustedes han leído acerca de este asunto, pero en la ley del levirato, según las enseñanzas judías, esto tiene que ver con el tema de la reencarnación. No la reencarnación como se conoce así en el oriente, en algunos países. Bueno, acá también, ¿verdad? Mucha gente cree en eso de la reencarnación, pero no en ese sentido. ¿Saben que en el judaísmo creen en la reencarnación?
¿sí sabían? Pero en una forma distinta. Es más como una forma de lo que hoy la ciencia pues, nos ha enseñado, que es el ADN. Que es como cuando decimos, no hombre, volviste a nacer, ¿verdad? Como en tu hijo, mira, no, igualito a ti. Y a veces no es tanto en el físico, sino en la forma de hablar, en las posturas, en hábitos, en la forma de dormir, en muchas cosas. Es más, o sea, hay hijos pequeños que su padre murió prematuramente y ni lo alcanzaron a conocer, pero haga de cuenta, ¿no? O sea, hablan igual, hacen los mismos chistes, dicen las mismas cosas, todo eso. Bueno, más o menos por ahí es que los judíos dicen que esto es como reencarnación. Es como si el alma del difunto entrase en esta nueva persona que nació. Es más o menos así como ellos lo creen, como ellos lo enseñan. Esto sabemos que es posible, científicamente sabemos que el ADN transmite pues muchas características, ¿verdad? De un hijo, de un padre hacia un hijo, pero en el judaísmo ellos lo manejan como una segunda oportunidad. Ellos dicen que un alma creada por el Eterno que no alcanzó su propósito en la vida, pero que el Eterno le ha dado a esa alma o ha creado para esa alma un propósito para formar parte de su pueblo, y si en este caso muere sin cumplir su propósito, esa alma recibe una segunda oportunidad. Esto es algo complicado, pero es una creencia del judaísmo. Hay una película, de hecho, que trata sobre eso. Es una, ¿cómo se llama? Caricatura, animación. Es algo así. Me estaba tratando de acordar el nombre, pero no recuerdo. La película está así medio, para mí, confusa también. Soul, así se llama, ¿verdad? En inglés. Soul, que es como alma. Y si la ven, pues bueno, básicamente esa película, que está bien complicada, enredada, pero es como que un tema judío lo que exponen ahí, y que tiene que ver con este tema de las almas y todo esto, ¿no? Entonces se dice que la ley del levirato tiene como propósito el que las almas de los difuntos que no cumplieron con su propósito reciban una segunda oportunidad. De hecho, algunos rabinos judíos dicen que los hijos que tuvo Tamar, que dice que fueron mellizos, dicen los rabinos, eran la reencarnación de y de Onán, que habían muerto prematuramente y ahora recibían una segunda oportunidad como hijos de Tamar. Pero eso es nada más que una creencia, ¿verdad? O sea, la Torá no habla absolutamente de este tema. Pero tratan de encontrar los rabinos una explicación a la ley del levirato, de por qué. O sea, por qué si el esposo murió, por qué el hermano tiene que levantarle descendencia a su hermano. Y buscando explicaciones, bueno, pues a veces enseñan este tipo de cosas o este tipo de doctrinas. Lo cierto acá es que murió sin descendencia, que Onán murió sin descendencia, y que Judá le dio su palabra a Tamar de que le iba a entregar a su hijo Shelah, pero él estaba todavía jovencito, no estaba en edad de casarse, y que entonces Judá le dijo a su nuera, mira, vete a la casa de tu padre, quédate a vivir ahí, quédate viuda. Incluso le dijo, quédate viuda, como no te cases con otro, yo te voy a entregar a mi hijo, ¿verdad? Más pequeño, nada más déjame que crezca. Pero la misma Torá dice que Judá no tenía intenciones de entregar a su hijo. Porque ¿qué pensaba Judá, hermanos? ¿Cuál era el pensamiento que había en la mente de Judá? Él pensaba que Tamar era la culpable, ¿verdad? Y esta me está matando a mis hijos.
ya me mató el primero, ya me mató el segundo, si le entrego al más pequeño también me lo va a matar. Eso era lo que él pensaba. Pero no le dijo eso a Tamar. No le dijo, oye, tú me estás matando a mis hijos, no, ya, vete de aquí. No. Entonces Judá actuó mal. Él engañó. Porque la misma Torah dice, él no tenía intenciones de entregar a su hijo, pero le dijo, vete, quédate sin casar, que crezca mi hijo y yo te lo voy a entregar para que él te tome por mujer. No pensaba cumplirlo y no lo cumplió. Entonces vemos un Judá, hermanos, cometiendo error tras error, tomando malas decisiones en su vida de una manera repetitiva. Pero otra vez, recuerden, él está en un proceso de crecimiento, él está en un proceso de madurez, de aprendizaje, y sí, está cometiendo errores, pero eso es un descenso, es una caída. Pero el Eterno finalmente lo iba a llevar a que él aprendiera. Entonces, dice la Torah que cuando creció Shelah, y cuando Tamar vio que no le pensaban entregar al tercer hermano, entonces ella tomó una decisión. Supo que su suegro iba a ir por ahí cerca de donde ella habitaba. Ella se vistió, se disfrazó de tal manera que Judá pues la tomó como si fuera una prostituta. Y acá vemos una cosa bien interesante también, en donde podemos establecer como una comparación. Porque por un lado, en la porción semanal aparece la historia de Yosef y cómo Yosef fue acosado por la esposa de Potifar. Y vemos cómo José resistió de manera estoica a esta tentación. Vemos cómo José rechazó con mucha fuerza, con mucha contundencia a la esposa de Potifar. Y en cambio Judá ni siquiera fue como que tentado, ¿no? Judá, él vio a la mujer ahí y dijo, mira, una prostituta, de aquí soy, dijo, rápido. Entonces ven la diferencia. José nos está mostrando como que un avance muy importante en su crecimiento. José nos está mostrando ya un carácter de santidad, de entrega, de consagración al Eterno, de alguien que no quiere fallarle al Eterno y que se resiste y que no le importó meterse en problemas y ser acusado y hasta ir a la cárcel por algo que no hizo, pero él sabía que estaba siendo fiel al Eterno. Entonces José, él exponía su propia vida, su propia seguridad con la finalidad de mantenerse fiel al Eterno y de no cometer una inmoralidad. Pero Judá ni siquiera le tenían que presionar mucho, ¿no? Entonces Judá, y dice la Torah, acababa de enviudar. Acababa de enviudar. Entonces, aún en nuestros días, ¿qué tal es visto ese tema? De que, digamos, un hombre quede viudo o una mujer, yo no sé ahora con la ideología, ¿no? Cómo se maneja esto, pero ¿qué tal que un hombre queda viudo y ¿qué les gusta? ¿Al mes? ¿Qué tal al mes? De que quedó viudo y que sepan que ya anda por ahí coqueteando, consolándose. ¿Qué tal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien? 2022 es el año, ¿verdad? Todavía se piensa, todo está bien. ¿Cuánto tiempo debería esperar un viudo o una viuda para consolarse, para enamorarse otra vez?
para empezar una relación. 2, 3 años. Arriba de un año, 2, 3 años. Bueno, las mujeres creo que siempre vamos a pensar distinto, ¿no? Hombres y mujeres. ¿Y de la Biblia no dice cuánto? No. Hay ejemplos, pero no dice que esté separado. Exacto, no hay una ley, ¿verdad? No hay nada establecido. Hay casos, como dice el hermano, pero Judá, como dicen en Monterrey, ¿verdad? Sí se la bañó. Judá, hermano, enviudó. La misma Torah dice, y se consoló bien pronto, bien rápido. Entonces, él se encuentra con esta mujer. Él dice, mira, una prostituta, y yo estoy solo, y yo necesito una mujer, y rápido se llegó a ella. Entonces, mala decisión. Vemos esto en comparación con José y nos damos cuenta, José sí está madurando, José sí está creciendo para ser un buen líder de su pueblo, pero Judá, pues parece que no, ¿verdad? Judá se sigue equivocando y Judá entonces toma a esta mujer que él consideró que era una prostituta. Él jamás se imaginó que era su nuera disfrazada. Ella fue muy inteligente. Ella le dijo, dame tu báculo, dame tu manto, dame tu anillo, ¿verdad? Con el que sellas, y dámelos como garantía, y ya después me pagas, ¿no? Con el cabrito que dijiste. Pero ella se aseguró. Y luego cuando le dicen a Judá, tu nuera fornicó, tu nuera está embarazada por causa de adulterio. Y vean, la Torah dice adulterio. Entonces uno pudiera pensar, pero adulterio, ¿por qué? Pues si ya era viuda, podríamos pensar, ya está en su derecho. Pero no, porque recuerden que Judá le dijo, quédate sin casar. O sea, guárdate para mi hijo. Y por eso la Torah dice que eso era considerado adulterio. Entonces, cuando Judá se entera de esto, ¿qué dijo? Rápido, ¿verdad, hombre? Eso sí, ¿verdad? Como juez, durísimo que era Judá. Agárrenla pronto y quémenla, ejecútenla por este pecado que cometió. Y es que cuando las personas somos así, inmaduras, cuando realmente no andamos en el Espíritu del Eterno, vemos los errores de los demás, pero no vemos los propios. Somos rápidos para juzgar a la demás gente, pero no nos juzgamos a nosotros mismos. Como dijo el maestro, ¿verdad? Somos hipócritas. Porque dijo el maestro, hipócrita. Estás diciéndole a tu hermano, ¿verdad? Quieres sacar la paja del ojo de tu hermano y tú tienes un barrote en el tuyo. Entonces, eso es hipocresía. Judá, al decir esto, al juzgar a su nuera y decir que la ejecutara, pues realmente él está actuando como un hipócrita. Y él se estaba juzgando a sí mismo, pero él no lo sabía. La Torá nos dice que cuando él dio esta orden y cuando Tamar fue apresada, entonces ella dijo como que, a ver, un momento, ¿verdad? Antes de que me ejecuten, díganle a mi suegro que si reconoce estas cosas. Y díganle que estas cosas son del padre de mi hijo que llevo yo aquí. Sí. Exactamente. Sí, era como un doble homicidio, ¿no? Sí. Matar a un nonato. Entonces, cuando le llevan las prendas y Judá las ve, ese momento es clave. Porque ese es justamente el momento, hermanos, donde digamos que Judá tocó fondo, y es el momento donde Judá empieza a ascender.
Porque ayer hablábamos, ¿no?, de ascensos y descensos. Y va a haber ocasiones en la vida en donde lamentablemente el Eterno considere que necesitamos descender, que necesitamos sufrir una caída, incluso a veces que necesitamos tocar fondo, para que, como dicen luego, si ya tocaste fondo, pues ya, de ahí lo único que te queda es subir, tienes que elevarte, tienes que ascender. Y en ese momento es clave porque ahí Judá tocó fondo, pero ahí también Judá hizo teshuvá, es decir, ahí él reconoció. Cuando él ve las prendas dice, se le han de haber venido tantas cosas a su cabeza, tantas cosas, no solamente lo que había hecho con su nuera, lo que había hecho con su padre. Porque, hermanos, este tema del engaño, ¿se acuerda? Jacob engañó a Isaac y después Jacob lo pagó, porque hay una ley que dice que todo lo que el hombre siempre, eso va a cosechar. Y entonces Jacob engañó a su padre. Después Jacob fue engañado cuando le dan a Lea en lugar de Raquel. Entonces él también es engañado. Y ahí no paró la cosa. Después su suegro se encargó de engañarlo quién sabe cuántas veces. Pero sin lugar a dudas, el engaño más terrible en la vida de Jacob fue cuando le enseñaron aquel pedazo de túnica de José manchado de sangre y le dijeron: esto es todo lo que quedó de tu hijo. ¿Se imaginan? El consentido. Algunos ven en esto una figura profética muy interesante, ¿no? Algunos ven en esto del engaño a Jacob, el engaño pues al mundo, cuando les presentan a un Cristo así, a un Cristo crucificado, muerto, no vivo. Muchos ven en esa figura, en el engaño a Jacob, parte de esto. Y yo creo que eso vino a la mente de Judá. El engaño que él llevó a su padre, el sufrimiento que le causó a su padre, tantas cosas, tantos errores, tantas malas decisiones, tanto sufrimiento, porque él se le murió su esposa, se le murieron sus hijos, él estaba lejos de sus hermanos, estaba lejos de su padre, en una tierra extraña, todo le estaba yendo mal a Judá. Pero sin lugar a dudas, en ese momento y bajo aquella lección dura que le dio su nuera, él por fin pudo reaccionar. Y por fin pudo reconocer. Porque, hermano, recuerde, en lo que es el arrepentimiento, en lo que es el proceso del arrepentimiento, hemos dicho siempre, el primer paso es reconoce, pero es el más difícil. Reconocer estoy mal. Siempre estamos buscando culpables por todos lados. Y no queremos ni siquiera pensar por un momento que el de la culpa sea yo. Por eso es clave. Por eso la Escritura dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Porque ese es el momento clave, el momento importante cuando uno dice: pequé, ¿sí? Hice lo malo. Recuerden, por eso el rey David era un hombre especial. Por eso David era un hombre conforme al corazón del Eterno. Porque David no tenía problema con eso. David, a diferencia de la mayoría de nosotros, si a David le decían: tú hiciste lo malo, David decía: sí lo hice. A nosotros nos dicen: tú hiciste lo malo, ¿por qué? No, ha de haber sido otro, yo ni estaba. Y empezamos a defendernos y empezamos a argumentar. Y el rey David agachaba su cabeza y decía: pequé, es cierto. Por eso él era muy especial. A Judá le llevó mucho tiempo y le llevó pasar por un proceso durísimo
de sufrimiento, de errores, de malas decisiones, de tantas cosas, de engaños, para finalmente reconocer y decir, en este caso, ella tiene razón. Mi nuera tiene razón. Ella actuó de una manera justa. Aquí el injusto soy yo. Aquí el que se equivocó fui yo. Aquí el que merece morir soy yo. Y ella no. Déjenla en paz. Yo tuve la culpa de todo. Y ese, mis hermanos, fue el momento importante en la vida del patriarca Judá. A partir de ahí, vamos nosotros a ver a un Judá diferente. A partir de ahí, y cuando Judá aparezca otra vez más adelante, vamos a ver un hombre distinto. Un hombre buscando, ahora sí, liderar a sus hermanos hacia lo bueno. Vamos a ver a un Judá queriendo salvar a su familia, proteger a su familia. Vamos a ver a un Judá incluso capaz de entregar su propia vida para salvar a uno de sus hermanos. Un Judá totalmente distinto. Un Judá ahora sí digno de ser un líder y digno de ser padre de reyes. Y no solamente de reyes, sino ser el padre del rey de reyes. Porque a través de la línea de la descendencia de Judá vendría el Mashiach. La Torá termina en el capítulo 38 de Génesis hablándonos precisamente del alumbramiento de Tamar y de estos dos hijos que ella dio a luz, y de cómo uno de ellos ya estaba, dice la Torá, ya estaba naciendo, ya estaba por salir, y el otro como que lo agarró y dijo, no, yo voy primero. Incluso al otro ya le había puesto el listoncito para identificar, este nació primero, pero el otro dijo, no señor, yo voy primero, Pérez. Y ese hijo de Judá y Tamar, Pérez, es justamente de la línea de quien vendría el rey David y posteriormente el Mashiach Yeshua. Y ahí concluye este capítulo, y ahí pues concluyen las lecciones espirituales que podemos aprender del patriarca Judá y de su proceso de descenso, de su proceso de crecimiento, de su proceso de aprendizaje. De tal manera que si en algún momento de tu vida, mi hermano, mi hermana, llegas a estar en un proceso así, pues no te deprimas, no te dejes vencer. Recuerda siempre que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y recuerda que aunque estés pasando por pruebas, por tribulaciones, por tentaciones, por luchas, por lo que sea, si tú eres un elegido de parte del Eterno, eso es solamente un proceso. Y finalmente, en el momento adecuado, el Eterno te va a ir guiando, el Eterno te va a ir llevando hasta que llegues al momento que es clave, que es reconocer. Ahora, cuando ya sabemos esto, creo que es bastante sabio o es bastante inteligente el reconocer antes de que pasen tantas cosas, ¿no creen? O sea, ¿para qué? Si ya conoces ejemplos, historias así, y sabes que también va a pasar contigo, pues ¿para qué? Diríamos, mejor mira, de una vez yo reconozco y nos ahorramos todo este proceso, ¿no? Qué bueno fuera que fuéramos así, pero como dice nuestra sabiduría mexicana, nadie experimenta en cabeza ajena. Necesitamos que nos pase, necesitamos que nos ocurra, necesitamos nosotros toparnos, necesitamos nosotros mismos tocar fondo, y entonces sí, reaccionar y empezar a levantarnos como ocurrió con el patriarca Judá.
Quiera el Padre Eterno tener misericordia de nosotros cuando nos toque enfrentar un proceso de esta magnitud. Pero por lo pronto, Shabbat Shalom. Aquí concluimos con nuestro tema de hoy. Que el Padre Eterno bendiga y prospere su palabra, mis hermanos. Vamos a despedir la transmisión para concluir nosotros nuestro servicio acá. Nada más que no, ahora se nos fue Sergio, ¿dónde está? Si no, ahí siguen los hermanos, ¿verdad? Virtuales. Bueno, vamos a despedir la transmisión, hermanos, y nosotros también vamos a despedir el servicio aquí presencial, como lo hacemos siempre, presentando nuestras ofrendas al Eterno, mientras escuchamos una alabanza, una música. Vamos a pasar a depositar nuestra ofrenda. Shabbat Shalom. Shalom.